Buenas noches, un gusto saludarlos a todos los que están conectados a esta hora, un jueves para hablar de osteosarcopenia. Mi nombre es Francisco Linares Restrepo, yo soy ortopedista oncólogo y soy el presidente de ACOM, de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Para mí un placer enorme estar aquí esta noche compartiendo un tema apasionante con un grupo de colegas expertos y muy buenos amigos míos
que aceptaron esta invitación para que hablásemos de un síndrome, de una enfermedad, de una entidad, de una condición que afecta al ser humano y que, unido con otras enfermedades, deteriora la calidad de vida. Entonces, para mí es un privilegio muy grande presentarles hoy a la doctora Claudia Medina. Claudia es ortopedista y traumatóloga. En este momento es la directora científica de la Fundación Campbell en Barranquilla. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a hablar de osteosarcopenia. El Gracias, segundo de Jorge. nuestros expertos es el doctor Jorge Castillo. Jorge es endocrinólogo. En este momento es el director de endocrinología de la clínica Cobos, el director del jefe del servicio endocrino. Ahorita hace un momento me dijo que lo podía considerar mi amigo y para mí es un privilegio tenerlo acá con nosotros. Y es muy importante también la presencia de Miguel Cadena. Miguel es internista y geriatra de la Universidad Nacional. Él trabaja en Bucaramanga, en la Foscal, es profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander. Estimados amigos, muchas gracias. Por favor, denos unas palabras de bienvenida a cada uno. Es un privilegio estar con ustedes. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este conversatorio de un tema que cada vez tiene más relevancia y que, como pueden ver, nos está juntando a especialidades que probablemente hace unos años no nos imaginábamos. Buenas noches, Jorge Castillo. Bienvenidos a esta reunión de expertos. Creo que no hay expertos en sarcopenia ni en osteosarcopenia. Es un tema nuevo, pero que obviamente tratamos de divulgar de alguna manera para que todos entendamos esa relación entre músculo y hueso. Muchas Muchas gracias. gracias. Es un placer para mí también hacer parte de este grupo de colegas y de apasionados por este tema de la salud muscular y ósea. Muchas gracias. Bueno, entonces empecemos. Yo creo que envejecer saludablemente es el reto y así quise yo empezar esta introducción corta para que entremos en materia. Envejecer saludablemente. Entonces, envejecer de manera correcta y estar lo más sano posible hacia el final de nuestros días. Este término lo acuñó un colombiano. Este término lo acuñó el doctor Gustavo Duque. Gustavo trabaja en Australia. Él es el director de investigación de metabolismo osteomuscular, una institución muy grande en Sydney. Y pues para los colombianos y específicamente para quienes nacimos en el eje cafetero, es un privilegio que Gustavo sea el pionero de este término, que lo acuñó ya hace unos años, como dice Jorge, un término bastante reciente dentro de la nueva nomenclatura en medicina. Y es una entidad que afecta al 5 al 37% de todos los seres humanos mayores de 65 años. Y está por esa razón relacionado con la edad, con la inactividad, con la baja masa corporal y con el aumento de grasa. Y aquí hay un factor interesante que discutiremos más adelante, porque podemos tener pacientes caquéticos con osteosarcopenia o pacientes obesos con osteosarcopenia. Entonces es muy importante. Este artículo se lo recomiendo, es del 2020, hace un muy buen resumen de la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento visto más desde un punto de vista geriátrico, pero como les contaba, vamos a verlo desde todo el punto de vista general de la medicina. ¿Qué factores de riesgo influyen en esta entidad? Influyen la inactividad física, las cifras bajas de vitamina D y de calcio y el uso de corticosteroides. Y para el músculo y para el hueso, que se interrelacionan tanto en la zona en la cual hacemos la contracción muscular de nuestro cuerpo, las mioquinas comienzan a disminuir, viene un factor determinante de afectación al músculo, se cambia el músculo por grasa y se aumenta el riesgo de caídas. Mientras que por la parte que más conocemos, al menos en mi caso, que es la osteopenia o la osteoporosis, hay una afectación directa del hueso que, como conocemos, el osteoclasto comienza a superar la actividad del osteoblasto, cambia esa modulación que todos conocemos y hay un cambio también dentro de la medular del hueso por grasa. Y pues esto también nos incrementa el riesgo de caídas. Entonces, factores inflamatorios, imbalance hormonal, más la edad, están relacionadas todos con esta combinación de sindromática que nos tiene hoy aquí reunidos.
Y muchas enfermedades, esas comorbilidades que afectan al anciano, están relacionadas con la enfermedad. Entonces, diferentes condiciones hormonales, diferentes condiciones médicas, diferentes condiciones de actividad física, artritis reumatoidea, por ejemplo, uso de fármacos, fracturas previas, empeoran toda esta condición. Entonces, las causas secundarias de lo que afecta tanto a la sarcopenia como a la osteoporosis se mezclan en este nuevo término que tiene que ser visto de una manera integral y por esa razón estamos reunidos hoy acá para que podamos conversar. Y entonces el cambio en el estilo de vida ha sido clásicamente lo que le podemos decir a nuestros pacientes que puede controlar la enfermedad o la entidad. Les comenzamos a recomendar hacer ejercicio, tratamos de suplementar proteína, suplementamos vitamina D, suplementamos calcio, tomamos en cuenta la creatina y tratamos de mejorar la fuerza muscular y tratamos de disminuir el riesgo de fracturas y tratamos de mejorar la masa ósea y su fuerza y disminuir el riesgo de fracturas. Sin embargo, esto está incluido dentro de una condición en la que a nuestros pacientes ancianos les decimos tengan mucha precaución con hacer ejercicios de fuerza porque ellos creen que se pueden llegar a fracturar y hacemos todo lo contrario o muchos colegas nuestros hacen lo contrario de decirles más bien quédese quietecito porque se puede fracturar cuando sabemos que el ejercicio es tal vez la mejor de las formas para controlar la entidad. Entonces, pues yo me puse a la tarea de contarles algo sobre estas preguntas. Estas preguntas van a incluir evaluación clínica, pruebas diagnósticas, enfoques de tratamiento, seguimiento de acuerdo con cada necesidad, visión multidisciplinaria y voy a hacer una pregunta específica de mi área de interés para que podamos conversar cómo abordamos y cómo mejoramos la condición de nuestros pacientes para que estén mejor cuando los vamos a llevar a cirugía. Entonces, empecemos y si les parece bien, vamos a empezar por Claudia. Claudia, en ortopedia, epidemiológicamente, ¿qué tanto nos interesa eso que acabo yo de mencionar? Y específicamente, doctora Medina, le voy a hacer una pregunta un poco compleja. ¿Usted creería también que existe la osteosarcopenia en algunos pacientes nuestros, adolescentes o incluso niños que llevamos ocasionalmente a cirugía con fragilidad muscular y ósea? Gracias. Gracias, Pacho. Indudablemente es absolutamente vital hoy día pensar globalmente en el paciente. Creo que veníamos de pensar solamente en las lesiones óseas y cada vez tenemos más evidencia que nos muestra cómo es de importante no solamente pensar en la lesión ósea, sino también en el deterioro muscular que tiene un paciente anciano y cómo eso influye en los desenlaces de los pacientes o en la presentación inclusive de nuevas fracturas. Y respecto a los niños, a los pacientes jóvenes, pues probablemente sí nos vemos enfrentados a osteosarcopenia en pacientes que tengan enfermedades, congénitas o enfermedades como la parálisis cerebral, la que la parte muscular está afectada, en la que hay osteopenia o que puede haber déficit en todo el metabolismo óseo y que se puede comportar tal como se comportan los pacientes ancianos. Jorge, desde el punto de vista endocrino, ¿qué lo hace sospechar en la entidad de osteosarcopenia y cómo lo aborda semiológicamente? Desafortunadamente solo pensamos en la sarcopenia cuando el paciente se cae, porque si se cae es porque sus fibras musculares, las tipo 2 que son del equilibrio, ya están atrofiadas mucho antes de que nos demos cuenta que ha perdido masa muscular. Por eso, con el doctor Cruz, que es líder en sarcopenia a nivel del mundo, estamos totalmente identificados que se haya hecho un cambio en el paradigma del diagnóstico de la sarcopenia, de medir la masa muscular a medir la fuerza. Eso ha universalizado la sarcopenia, porque no nos hemos puesto de acuerdo cómo se mide la masa muscular. En cambio, hoy creo que lo tenemos mucho más claro cómo medir la fuerza muscular. Cuando uno hace un abordaje desde la prevención primordial, y llamémoslo de este punto, uno tiene que tener en cuenta que tanto como la masa ósea va ganándose a través del tiempo y tiene un pico para luego perder, lo mismo pasa con la masa muscular. Por lo tanto, más importante que diagnosticarla hoy en día en los pacientes que se están cayendo, que seguramente la tienen,
es hacer una prevención primordial y tenemos que volver a lo natural, que es hacer un ejercicio que le permita a nuestros niños ganar masa muscular, como también sabemos que se debe ganar masa ósea. Entonces, semiológicamente, pues hay por supuesto algunas puntos muy básicos para hacer diagnóstico de la sarcopenia, que tienen que ver con la fuerza, que tienen que ver con el desempeño físico, como la prueba de pararse y sentarse, pero mucho antes de que esto aparezca, tenemos que visualizar la masa muscular como un órgano que se va atrofiando a partir de los 30 años. Miguel, desde el punto de vista práctico y siendo geriatra, ¿en qué se fija usted de los pacientes para pues, sospecharla, prácticamente diagnosticarla? ¿Y qué piensa usted de pedir pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico? Gracias. Pues digamos, nosotros solemos dentro de nuestra evaluación fijarnos mucho en el componente nutricional. Digamos que es clave para nosotros en la salud de un anciano, el estado general, las características de la dinámica de su peso, de la composición de la masa muscular a nivel de la pantorrilla. Solemos preguntar sistemáticamente dentro de nuestra evaluación cómo está el desempeño físico, la capacidad para desplazarse dentro de su casa. Y desde el momento mismo que llamamos al paciente al consultorio, estamos mirando con qué velocidad se levanta de la silla, si está utilizando algún tipo de ayuda para la marcha o de su cuidador o su familiar. Y con eso nos damos a una idea general. Ya luego, dentro de la evaluación, que generalmente es rápida pero integral, solemos aplicar algunas entrevistas o algunos instrumentos validados, estructurados como el cuestionario SAR-F, que nos da una idea a manera de tamizaje de quién podría o no tener eso que mencionaba el doctor Jorge de pobre desempeño, que es el pilar número uno hoy en día para sospechar sarcopenia. Nosotros tenemos otra medida en el consultorio, que es medir la pantorrilla, un perímetro de pantorrilla menor a 31 centímetros. Clásicamente nos ha dado una buena predicción de baja masa muscular cuando tenemos la oportunidad ya de pasar a estudios un poquito más objetivos, como puede ser una DEXA de composición corporal o una bioimpedancia, ¿no? Miguel me hizo acordar de algo que me toca poner de cuña mientras una publicidad pequeña para seguir pensando en las otras preguntas. Hace 4 meses salió un artículo que se llama Los push-ups de los gastrosóleos. Si no lo han leído, por favor, solamente quédense con este mensaje. Parece que hacer ejercicios de empinarse y agacharse 20 veces antes de desayunar termina siendo el mejor controlador de la glicemia durante el desayuno. Se los cuento porque lo menciona ahorita Miguel y pues es bastante interesante y para nuestra audiencia empinarse 20 veces antes de desayunar parece ser muy bueno para que podamos controlar los niveles de insulina en nuestro cuerpo previo al desayuno. Bueno, hasta ahora me encantó lo que acabamos de decir. ¿Qué opinan de los biomarcadores? Jorge, ¿qué le pedimos a nuestros pacientes dentro de un panel de laboratorios que nos puedan ayudar? ¿Los usa? ¿No los usa? ¿Qué cree usted que sea efectivo? ¿Vale la pena? ¿No sale costoso? ¿O la simple sospecha del estudio clínico es suficiente? Yo sé que me va a matar Geraldine, que está detrás del telón, que ha sido la generadora de este debate, porque dijo 2 minutos, pero yo me voy a tomar 3 minutos porque yo llevo leyendo de sarcopenia mucho tiempo. Mi primera charla fue en Santa Marta hace 15 años y hablé durmiendo con el enemigo. Y pensaba yo que cuando uno se iba a dormir con baja masa muscular, pues eso era lo peor que uno podía tener y siempre lo enfoqué, y tú lo acabas de decir muy bien, en la diabetes. Si uno piensa, 80% del azúcar por acción de la insulina va a terminar en el músculo. Por lo tanto, si perdemos músculo, ese va a ser el principal factor de resistencia a la insulina periférica, una resistencia en la que no pensamos. Por lo tanto, fíjate que hacer el empinamiento 20 veces, pues lo que va a hacer es activar el músculo para que el azúcar cuando llegue lo capte. Entonces me pareció interesante. Lo segundo que quiero decir es recomendarles un artículo que salió publicado en mayo 16 en Circulation, se llama Sarcopenia y riesgo cardiovascular. Oigan bien, Circulation, la tercera revista más leída por los cardiólogos, y le dedican la revisión a la sarcopenia. Y ahí mencionaban algo que yo nunca había leído, que se llama el índice sarcopénico. No sé si alguien acá tenga alguna experiencia con eso.
Pero si uno se pone a pensar, uno no debería medir la sarcopenia, sino debería calcularla. La creatina o la creatinina es el resultado del metabolismo del trabajo muscular, de tal manera que uno puede medir perfectamente creatinina para saber cuánta masa muscular. Sin embargo, hay un problema que se llama riñón. Si el riñón funciona mal, la creatinina se va a subir. Y para eso hay otra medición que se llama cistatina. La cistatina me mide muy bien la tasa de filtración glomerular dependiente de la masa muscular. De tal manera que si yo tengo una ecuación en la que combino la creatinina y la cistatina, puedo saber cómo está mi masa muscular. Me pareció supremamente interesante porque ya no lo tengo que medir por TAC, ya no lo tengo que medir por resonancia, no lo tengo que medir por densitometría, no tengo que medir la pantorrilla, sino simplemente utilizo bioquímicamente una medición que resulta muy exacta cuando la combino con la cistatina, porque de alguna manera estoy midiendo la producción muscular, pero la cistatina me corrige la ecuación a la función glomerular. Entonces, invito a leer sobre esto del índice de sarcopenia. Vamos a empezar a hacer un trabajo precisamente en la Sociedad Colombiana de Sarcopenia para entender esto. Porque no sé si a ustedes les pasa que les llega pacientes pues prácticamente 80 años con una osteoporosis severa y que tiene una creatinina de 0,4 y llega el nefrólogo y les dice, las felicito, tiene una buena función renal. Pura paja, esa paciente lo que tiene es una sarcopenia, tiene una creatinina baja porque no tiene masa muscular. Y entonces, ¿qué vamos a felicitar a una señora esta? Porque tiene buen riñón, pero tiene un órgano tan importante como es la masa muscular baja. Entonces, por favor, los llevo a que revisemos este tema del índice sarcopénico que me pareció súper interesante. Yo no mediría masa muscular, yo calcularía masa muscular. Menos mal esta pregunta la pregunté, se la hice primero a Jorge porque entonces aquí hubiéramos quedado nosotros como todo lo demás. Pero Claudia, pues tú y yo nos parecemos más por afinidad ortopédica. Esa validez de imágenes diagnósticas, esas imágenes clásicas del cambio muscular por grasa que vemos en la resonancia, esa modificación que vemos, por ejemplo, cercano al manguito rotador cuando se va a romper y hablamos de la infiltración grasa muscular. ¿Qué validez le das? ¿Le haces alguna clasificación? ¿Le pides estudios de resonancia para medir ese recambio? ¿Crees que tiene sentido en nuestra especialidad? Pues, Pacho, la verdad normalmente no. Eh, no sé si me van a tirar un ladrillo aquí en endocrinología y geriatría, pero la verdad es que normalmente no lo hacemos. eh, y yo quería comentar algo acerca de la albúmina, no me vayan a pegar, por favor, porque yo sé que en todas partes dice que la albúmina no es un marcador de sarcopenia, pero yo veo que a los ancianos les seguimos pidiendo albúmina, entonces, pues yo quiero aprovechar y salir de esa duda de una vez aquí, sí o no, porque normalmente nosotros le pedimos albúmina, pero la literatura dice que eso no es ningún marcador de sarcopenia, entonces, ¿para qué la pedimos? Miguel, ¿qué Eh, eh, albúmina en pacientes que, mayores? bueno, bueno, Miguel, de pronto puedes opinar sobre eso. No me Vale, peguen. digamos que la albúmina con sus contradictores y todo, pues nos sigue dando información valiosa desde el punto de vista de pronóstico. Yo diría que la evidencia de la albúmina como marcador indirecto es bastante robusta. O sea, cuando tú vas a operar un paciente para un reemplazo articular o una cirugía de urgencia, cuando la albúmina está demasiado baja, por debajo de 3, por debajo de 3,5, se comporta como un predictor interesante de complicaciones y para nosotros sigue siendo válido porque además es un examen supremamente barato y nos permite, digamos, dimensionar un poco la severidad, perdón, del estado nutricional. O sea que si tú me lo preguntas a mí, nosotros sí lo seguimos incluyendo. No es un marcador directo y específico de sarcopenia, pero sí nos da una visión muy valiosa para la intervención desde el punto de vista de soporte nutricional. Así que yo diría que sí, yo la recomendaría medir sabiendo que tiene dificultades en su interpretación y contexto, ¿vale? ¿Algún estudio adicional, Miguel, diferente a lo que nos mencionó Jorge? Claro, nosotros hacemos, digamos, una dimensión global del estado nutricional y de aquellos marcadores nutricionales que acompañan esas causas directas o indirectas de sarcopenia. Me explico. Para mí es muy importante la vitamina B12, la PTH, el calcio y la vitamina D. Si yo tengo la oportunidad de medir, porque no en todas las instituciones, en todas las entidades aseguradoras es tan asequible, recordemos que aún es un examen relativamente costoso, por ejemplo, la vitamina D, y algunas entidades la restringen. Para nosotros, desde que lo podamos definir, ya hoy en día hay recomendaciones claras de a qué niveles óptimos apuntar
y por debajo de qué niveles de pronto quizá la situación es más crítica y necesitamos suplementar a unas dosis mayores. Esos son los que habitualmente hacemos nosotros. Jorge, 20 segundos sobre la albúmina para subsanar la pregunta de Claudia. En general no se considera un buen marcador de desnutrición. Cuando uno pide la albúmina, las nutricionistas le dicen pida linfocitos, pida otra cosa, pero si la albúmina está baja es porque el tipo está vaciado. Ahí están los 20 segundos. Eso fue contundente, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces enfocamos el diagnóstico, lo ponemos en nuestra codificación, lo tenemos en mente y vamos a hablar de tema que en este momento me está apasionando a mí. Entidades curables, entidades prevenibles, entidades que se pueden volver reversibles. ¿Qué opinan ustedes desde el punto de vista, y vuelvo a empezar con Jorge para este tema, ya que está tan contundente en sus conceptos? ¿La osteosarcopenia es curable, controlable, reversible? ¿Qué le puedo decir yo a mi paciente cuando le hago ese diagnóstico? Gracias por lo contundente. Bueno, te voy a decir una cosa. No sé de qué generación son ustedes, pero yo soy de la generación de pre-alendronato, lo cual quiere decir que cuando tratábamos la osteoporosis, apenas llegaba el primer densitómetro a la Universidad Nacional, solo teníamos anabólicos para mejorar la osteoporosis. Si nosotros queremos meter en una sola palabra el problema de sarcopenia y de osteoporosis, es decir, osteosarcopenia, debe haber un solo tratamiento y ese tratamiento se llama anabólicos. Hay anabólicos para el hueso, los conocemos perfectamente, está la teriparatide, está el romosozumab, son anabólicos. Ahora, menciónenme ustedes un anabólico para el músculo. Y cuando yo menciono en muchas charlas, por ejemplo, la nandrolona, la gente empieza como a mirar para afuera porque la nandrolona, que es un anabólico muscular, es mal visto. Obviamente es mal visto en los pacientes, en los deportistas, pero ¿por qué no utilizarlo en los pacientes ancianos que tienen una resistencia anabólica? Si usted perdió masa muscular, si usted perdió hueso, si usted perdió cartílago, es porque ya no es capaz de producir proteína de manera adecuada. Eso se llama resistencia anabólica. Es también un concepto muy interesante. Y si usted tiene resistencia anabólica, como en la resistencia a la insulina hay que poner insulina y en la resistencia anabólica hay que poner anabólicos. Yo soy partidario de visibilizar el tratamiento en el músculo. Ya lo mencionó Miguel, lo fundamental sigue siendo dieta y ejercicio, proteína más de 1.2 gramos por kilo de peso, ejercicio de fuerza bien dirigida, lo dijiste también en la introducción, no hay que tenerle miedo al ejercicio de fuerza porque uno no se va a fracturar, y una ayudita con un anabólico que mejore el hueso y el músculo, bienvenido. Ahí contestando preguntas de la audiencia rápidamente. ¿Creatina en el tratamiento de la sarcopenia? ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto, ya Tiene, respondí a la tiene, primera tiene pregunta. evidencia clínica como la proteína con suficiente leucina, la creatina. El resto, póngale no. Para devolverme un poquitico, para ir respondiendo preguntas de la audiencia, Miguel, valores de sarcopenia por DEXA y si la utilizamos o no, y cómo medimos infiltración grasa muscular con algún método diferente a lo comentado. Nosotros acá en Foscal tenemos la ventaja que pues tenemos varios subespecialistas de radiología y dentro de ellos hemos encontrado un gran apoyo en la interpretación del DEXA de composición corporal. Nosotros solemos medir masa muscular, índice de masa muscular esquelética con la DEXA. Cuando le pedimos para el estudio de osteoporosis, de una vez solicitamos la composición corporal. La dificultad es con los puntos de corte porque no hay población de referencia a nivel de Latinoamérica, por lo menos ampliamente validada. Seguimos usando algunos cortes generales del consenso europeo, 7 kilogramos metro cuadrado en hombres y 6 en mujeres, pero sí tenemos gran utilidad y además pues nos guiamos en cuanto al tema de grasa, sí básicamente con porcentaje de grasa corporal, únicamente por lo menos de lo que se nos informa en la DEXA. Ya como ortopedistas que somos capaces de poner metal dentro del hueso, consideramos la osteosarcopenia curable, controlable, reversible. ¿Qué les decimos a nuestros pacientes, por ejemplo, de fracturas por fragilidad o de reemplazo de articulares respecto a esa condición? Pues mira, ya hablamos que esta es una entidad de la que realmente no hay mucha información todavía, pero yo pienso que eso depende mucho del momento de vida que tenga nuestro paciente. Si yo estoy hablando de un paciente joven, porque creo que es un tema del que se debería hablar en todas las edades de los seres humanos. Si estoy hablando con un paciente joven, le voy a hablar de que vamos a prevenir
que desarrolle osteosarcopenia y lo voy a sensibilizar de por qué es importante hacer ejercicio, fortalecer los músculos, cuidar sus huesos. Si estamos hablando de una persona que ya entró en su deterioro, que alarmantemente vemos que se empieza a perder masa muscular y masa ósea, inclusive a partir de los 30 años, pero pues no está en el pico máximo de pérdida que es después de los 55, 60 años. Entonces pienso que en ese sector de población hay que hacer mucho énfasis en que ustedes por su edad puede estar perdiendo masa muscular y ósea, pero podemos hacer todas estas estrategias para que usted, a pesar de que está perdiéndola, pueda curarse. Pero si estamos hablando de una persona mayor que ya tuvo una caída, que tuvo una fractura por fragilidad, pues tengo que enfocarme en decirle que lo vamos a controlar, porque creo que en ese punto en el que ya ha presentado las caídas, en el que ya tuvo la fractura, en el que ya tiene la osteoporosis, ya tiene la sarcopenia, lo que vamos a hacer es a controlar la enfermedad. Entonces, creo que depende del momento de vida. De acuerdo con eso. Bueno, vamos a hacer aquí otra pequeña publicidad. La doctora Angélica García, colega nuestra de Medicina del Deporte, que está escuchando nuestra conversación, nuestro conversatorio, nos dice, tienen razón en eso que mencionan del ejercicio. Ese ejercicio físico es el principal manejo para este tipo de condición y para muchas otras. Entonces ella nos recomienda ejercicio para casi todo lo demás. Desde Argentina nos preguntan, ¿con dieta y ejercicio es suficiente para mejorar la condición de sarcopenia? ¿Hay algún suplemento que pueda ayudar a mejorar la sarcopenia sumada a los ejercicios y la dieta? Jorge. Mira, hay un grupo que se llama el grupo Protege. El grupo Protege es proteína con la edad, es liderado por la Universidad de Cambridge y ellos han sacado una serie de artículos desde el año 2019. Y contrario a lo que usualmente se hace, uno debe aumentar la cantidad de proteína en la medida que envejecemos. Es totalmente lo contrario a lo que sucede normalmente cuando envejecemos. No comemos carne en la noche, la caja de dientes no nos permite masticar, etcétera, etcétera, etcétera. La base sigue siendo 1.2 gramos de proteína por cada kilo para evitar la sarcopenia. Ahora, si a esto yo le sumo ejercicio, tengo que subir de 1.2 hasta casi los 2 gramos por kilo de proteína. ¿Por qué no más de 2? No porque dañe el riñón, sino porque ya no somos capaces de asimilar esa cantidad de proteína. Y el ejercicio de fuerza, pues tiene que estar de la mano. Todos sabemos que el ejercicio de fuerza estimula el mTOR, que es un sintetizador de masa muscular, junto con la cantidad de proteína. Por lo tanto, la base sigue siendo esa dieta de ejercicio. En la proteína, importante que haya al menos 3 gramos de leucina. Sabemos que es el aminoácido que limita el efecto de la proteína. Yo puedo usar una proteína sin leucina y no me va a funcionar. Yo puedo usar solo leucina sin proteína y no me va a funcionar. Es esa mezcla entre esa cantidad de proteína y leucina entre 2 y 3 gramos para mejorar la masa muscular. Bueno, ha generado interés internacional lo que estamos mencionando. Desde Lima, Perú, nos hacen saludos y le quiero preguntar a Miguel, ¿qué opina de indicar nandrolona en este tipo de pacientes? ¿Qué precauciones deberíamos tener y cómo la prescribiríamos en caso de que la use? Yo he usado en algunos casos, realmente no es la primera herramienta, es decir, lo primero es evaluar integralmente las causas de malnutrición, de baja ingesta proteica y ver si con una intervención dietaria, nutricional, oral, podemos mejorar el aporte de proteína, el ejercicio que debe ser supervisado y estructurado, y adicionalmente en aquellos pacientes que tienen mucha fatiga, tienen mucha condición de baja masa muscular, eventualmente podría llegar a ser una indicación. Yo particularmente cuando la empleo a dosis bajas, 25 miligramos en una ampolla intramuscular. Digamos que efectos adversos potenciales realmente son pocos. Alguna ocasión, alguna crisis hipertensiva, que eso es muy exótico, pero realmente el riesgo trombótico o efectos adversos cardiovasculares realmente no es que estén descritos. Pero yo sí enfatizaría, a diferencia quizá un poco del doctor Jorge, que no debería ser la primera intervención porque nosotros solemos irnos siempre por lo farmacológico inicial. Y realmente en este tema de sarcopenia yo creo que lo primero es incluso lo nutricional y lo social y en cuanto al ejercicio físico también. ¿Alguna condición especial que en pacientes con insuficiencia renal? ¿De la nandrolona? Se te fue el sonido. Tenemos que hacer algún tipo de consideración en pacientes con insuficiencia renal
cuando estamos tratando osteosarcopenia con lo que hemos mencionado hasta ahora? Yo quisiera intervenir ahí porque yo creo que mis enemigos, los nefrólogos de la masa muscular, los he de alguna manera increpado. Yo no sé si es la palabra adecuada, pero hemos tenido muy buenas conversaciones. Con el doctor Rico vamos a tener una muy bonita en Ecuador, que él es líder, Jorge Rico, de nefrología. Y creo que al final estamos de acuerdo con que la restricción proteica no debe ser hoy en día una herramienta para mejorar la función renal. Esta restricción proteica lleva a estos pacientes a unos estados de sarcopenia y el paciente termina muriéndose de una consecuencia de la sarcopenia, porque es que la sarcopenia va acompañada también, por ejemplo, de esa disminución de reserva proteica que en últimas va a alterar nuestras inmunoglobulinas y los pacientes mueren con infección. Hay un artículo muy bonito publicado recientemente donde habla que ya la restricción proteica no debe ir de la mano de la enfermedad renal, porque cuando se hicieron los estudios de posible daño de las proteínas en el riñón, no teníamos inhibidores de la ECA, no teníamos bloqueadores del sistema renina-angiotensina, no teníamos los inhibidores de la SGLT2, no teníamos la aldactone, por lo tanto no debe ser la primera herramienta contrario a lo que se sigue haciendo. La nandrolona en enfermedad renal se utilizaba mucho precisamente por la sarcopenia de estos pacientes y recuerde que la nandrolona como anabólico estimulaba la producción de glóbulos rojos y era uno de los mecanismos para combatir la anemia en estos pacientes. Por lo tanto, Bueno, o seguir dando cantidades normales, no estoy hablando de duplicar proteína, pero al menos de no restringir proteína en los pacientes renales porque estamos sacrificando un órgano que para ellos no es visible, que se llama el músculo esquelético. perdió un momento el audio, Jorge. Mucho problema si repite los últimos 30 segundos. No, decía que tendríamos. Estamos teniendo Estamos problemas destinados a necesitar esa parte. estamos problemas con la conexión con Jorge, entonces sigamos un momento adelante. Cuando ya tenemos este enfoque de tratamiento, me ha parecido muy interesante hasta ahora. Jorge, estamos con un poquito de problemas con tu audio. No tuvimos esa última parte. Vamos a seguir un poquitico adelante sobre el seguimiento. Claudia, cuando ya tenemos el diagnóstico, hemos empezado una terapéutica en algunos pacientes nuestros que hemos operado. ¿Cómo plantearle el seguimiento al paciente? ¿Cada cuánto verlo? ¿Qué pruebas adicionales tomamos? ¿Cómo sabemos que está siendo efectivo nuestro enfoque? En nuestros posoperatorios tenemos la oportunidad de que recién los hemos visto, los vemos relativamente frecuente durante los primeros meses. ¿Alguna prueba adicional especial para que podamos tener impacto en osteosarcopenia específicamente desde la ortopedia? Pues inicialmente tienes que haber evaluado todos los factores de riesgo que pueden estar afectando la presentación de la osteosarcopenia del paciente y saber qué le estás suplementando. Entonces, por ejemplo, si estás haciendo suplementación de vitamina D, pues debes hacer seguimiento a esto. Si le indicaste al paciente un plan de rehabilitación, tienes que preguntarle si lo está haciendo, pero preguntarle también qué está haciendo, porque no somos muy conscientes todavía en el entorno de la salud acerca de esta entidad. Entonces puede ser que el paciente de la fractura de cadera le enfocan toda su rehabilitación en sencillamente que camine, pero no están haciendo ningún ejercicio de fuerza, fortalecimiento, sino que se enfocan solamente en que el paciente camine. Entonces creo que nosotros desde la ortopedia tenemos que hacer más seguimiento a la parte de la prescripción de ejercicio, de que si se estén haciendo los ejercicios de fuerza, hacer el seguimiento de la vitamina D, y pues generar más conciencia en el paciente de la importancia de esto y de la importancia para que se adhiera al tratamiento para disminuir la posibilidad de que se vuelva a caer y se vuelva a fracturar. Miguel, habíamos hablado de enfoque y tratamiento. Claudia nos dice medir niveles de vitamina D o de algunos otros biomarcadores. ¿Cómo lo recomienda usted? ¿Cómo hace ese seguimiento del paciente? ¿Cada cuánto pedirle exámenes adicionales? ¿Cómo planear el seguimiento en consulta? ¿Cada cuánto de las evaluaciones? ¿Medición de fuerza en consulta?
después de empezado el tratamiento? ¿Cómo planea ese seguimiento desde el punto de vista de la geriatría? Vale, digamos que el escenario, uno desafortunado de los más comunes, que es la fractura de cadera, hay algunos que incluso hacemos dentro de la evaluación preoperatoria que nos piden. Ahí diseñamos un poco el tema de proyectarnos al egreso en cuanto a ya tener el metabolismo de calcio, vitamina D para poder dar egreso con dosis altas de una vez en aquellos casos con deficiencias severas, corregir algunos factores clásicamente atribuibles a caídas en el posoperatorio como la anemización. Aquellos pacientes que caen más de 2 gramos de hemoglobina, les tenemos que dar una intervención muy importante para ya haber corregido eso, ojalá el primer mes posoperatorio. Y ya inmediatamente después, si tenemos una fuerza de agarre, que es de las cosas que más tempranamente logramos incrementar en los pacientes, la hacemos en la consulta del primer mes o máximo a 3 meses. Y ahí es donde viene también el tratamiento y la identificación del tema de osteoporosis, ¿no? Para evitar una refractura, que es algo complejo. Porque el seguimiento de los biomarcadores, laboratorios que pedimos, cómo hacerle el seguimiento, cada cuánto pedimos esos laboratorios en consulta para hacerlo práctico, efectivo desde el punto de vista costos en nuestro sistema de salud. Para mí el mejor biomarcador cuando combinamos sarcopenia y osteoporosis se llama vitamina D. Y estoy muy de acuerdo con todos los panelistas. Una vitamina, no tenemos muy claros los niveles adecuados de vitamina D en la parte muscular. Es claro que por encima de 33 nanogramos la vitamina D cumple una función primordial. Ya la doctora McBeal lo demostró en su estudio que por cada nanogramo que se disminuya la vitamina D por debajo de 33, disminuye en 5% la efectividad de los bifosfonatos. Entonces, para mí sigue siendo el primer marcador y en mi práctica clínica el único que yo utilizo. No utilizo marcadores de resorción, no utilizo marcadores de formación, salvo en el paciente con enfermedad renal crónica, porque en el paciente con renal crónica, cuando vemos una densidad mineral ósea baja, yo no sé a qué me estoy enfrentando. Yo no sé si esto es una osteodistrofia renal por un hueso que está congelado o porque tengo una osteoides fibrosa o qué es lo que tengo. Entonces, yo solo pido marcadores de resorción o anabólicos cuando estoy en un paciente con enfermedad renal crónica. De resto, vitamina D. Jorge, ¿cada cuánto solicitar los niveles de vitamina? 2 veces. Cuando inicio tratamiento y a los 6 meses doy una carga de vitamina D y si ya llegó a valores normales, le doy un promedio de vitamina D entre 800 y 1000 unidades diarias. Promedio, puede ser 100.000 cada 3 meses, 25.000 cada mes, el que ustedes deseen, y ya sé que cuando estoy entre 800 y 1000, el resto de su vida va a permanecer en valores normales. Ahora quiero que me señalen levantando la mano si reciben pacientes remitidos por mismas especialidades o otras especialidades que quieren su concepto en osteosarcopenia. Levántenme la mano, por favor. Me gustaría que Específicamente, usted, Me gustaría que usted trabajara en mi clínica. A mí me llegan los pacientes de las fracturas a los 2 años después de que le han hecho una osteosíntesis. precisamente ese es el punto al que quería llegar y era el que yo denominé visión multidisciplinaria y tratamiento en conjunto. Entonces, Jorge, usted que lidera un centro reconocido endocrino, ¿qué nos faltan las instituciones para que podamos combinar el concepto de manejo multidisciplinario de una entidad en donde muchos tendríamos participación y para aportarle a los pacientes? Tengo 3 personas que trabajan en sitios súper importantes, entonces parecido a los FLS de osteoporosis, ¿cómo ver esa visión integral de la osteosarcopenia? Claudia, allá en la Fundación Campbell, como directora científica, ¿cómo hacer este abordaje? Te lo voy a responder políticamente. Estamos trabajando en ello. Y la razón es que no es fácil lograr esa sincronía porque duramos mucho tiempo luchando con el término de primero con la osteoporosis, después entonces hablando de sarcopenia. Y no hemos terminado de sensibilizar con sarcopenia cuando ahora tenemos que hablar de osteosarcopenia y
y darnos cuenta que la osteosarcopenia inclusive está asociada a unos desenlaces, a peores desenlaces cuando está como entidad que cuando medimos sarcopenia aparte o osteoporosis aparte. Entonces es un cambio completo de paradigma. Es algo que los clínicos tienen muy bien metido en su cabeza, pero que a los quirúrgicos a veces nos cuesta un poco. Entonces, creo que pues hay que cambiar el paradigma, sí, de acuerdo, hay que trabajar en equipo y creo que nos falta que en el equipo hagamos participar a los niveles primarios de atención. Yo creo que eso a nosotros nos ha fallado mucho y eso es lo que hace que veamos tan malos desenlaces o que estemos haciendo una medicina tan absolutamente curativa, tan absolutamente de manejar ya la patología y no de hacer prevención desde el comienzo. Miguel, en la Foscal nos comentó algo sobre cuidado perioperatorio en paciente geriátrico. ¿Cómo lo maneja? ¿Qué tan efectivo lo ve desde el punto de vista multidisciplinario? Nosotros seguimos día a día trabajando por lograr tener acuerdos en las distintas especialidades porque hemos trabajado en ortogeriatría, hemos tratado de construir los equipos. Ya antes había solo un geriatra que era yo, ya somos tres, precisamente porque las especialidades han venido siendo conscientes, los cardiólogos, los neumólogos, los trasplantólogos, los ortopedistas, que saben del impacto grande cuando hay una intervención interdisciplinaria. Entonces, en la medida en que haya el recurso humano y ojalá se demande, ojalá cada institución grande, tercer, cuarto nivel, tiene un geriatra o más, para precisamente tratar de meter todos estos protocolos interdisciplinarios e integrales en las personas mayores, ¿no? Jorge nos criticó y nos dijo que le llegaban los pacientes más o menos accidentalmente 2 años después de 2 años caída o de la fractura. Jorge, ¿qué considera, qué le parecería ideal en su cabeza en ese enfoque multidisciplinario del momento de usted recibir el paciente cuando nosotros detectamos diferentes especialidades distintas a un endocrino especialista para remitírselo a usted? ¿Qué le gustaría a usted recibir en un paciente, por ejemplo, que vamos a pensar en un reemplazo articular, en una fusión de columna, en una intervención así, primero en ese paciente y posteriormente en el paciente fracturado con osteosarcopenia, en donde la fractura pues ya es fractura de cadera específicamente, es el desenlace que hubiésemos querido prevenir? Sí, respecto a los FLS, ha sido complicado implementarlo en la clínica Los Cobos, a pesar de que es una clínica que aporta mucho a compensar. Cuando yo llevé la propuesta decían, bueno, si yo pongo el FLS, yo voy a beneficiar unos pacientes o yo voy a montar un programa, pero el último beneficiado termina siendo la EPS, que puede hacer un programa de prevención. Entonces me dieron a entender como que los FLS lo tienen que montar son las entidades pagadoras, son las que tienen los pacientes y no las IPS que atienden los pacientes. Es algo interesante porque la mayoría de FLS lo tienen las IPS y no las EPS, pero yo creo que hay que trabajar desde la asociación con este concepto. Interesantísimo que sí nos tuvieran en cuenta con una interconsulta temprana, porque todos sabemos que estos pacientes son los que más altos riesgo tienen de refractura y el tratamiento con todos los medicamentos que tenemos han mostrado ser muy eficientes precisamente en ese tiempo. El problema es que yo aplaudo en este momento que ya seas tú el segundo ortopedista presidente de la CON, porque para la gran mayoría de ortopedistas, pues puede más el aluminio que un alendronato, ¿no? El acero, perdóname. Bueno, perdóname, no, perdóname, qué ignorancia, el acero, bueno, muy bien, creí que eso Bueno, era aluminio, que como entenderás soy endocrinólogo. bueno, muchísimas gracias. Acabamos de ver con esta última intervención la necesidad de trabajar en equipo. Esto estaba perfectamente coordinado para hacerlo en 45 minutos. Se nos ha pasado el tiempo súper rápido y pues aquí acabamos las preguntas que les tenía yo como parte de la moderación. Muchísimas gracias de verdad. Creo que ha sido extremadamente útil y además por todas las preguntas que tengo yo aquí en mi celular. Voy a pedirles ahora sí respuestas estilo doctora Geraldine de 40 segundos y arrancamos. Entonces, nos siguen saludando de diferentes partes, nos saludan desde Paraguay. Eh, cuando hacemos ejercicio, Miguel,
Los diámetros musculares que usted mencionó, ¿qué validez tendrían los del bíceps y el cuádriceps? Y la dinamometría en fuerza de agarre. Vale, nosotros digamos el parámetro de antropometría que más se ha estudiado y se ha descrito en las diferentes publicaciones es la pantorrilla. Sin embargo, un perímetro braquial de 23 centímetros o menos también podría sugerir. Lo que pasa es que para efectos de marcha, equilibrio, riesgo de caídas, quizás es mucho más importante el tren inferior que la parte superior. Fuerza de agarre, los puntos de corte varían de acuerdo al índice de masa corporal, a la talla, al género, pero en general, como le decía al principio, es de los indicadores más rápidos que se mejoran y eso motiva mucho al paciente. Independiente que él haya arrancado en 10 kilogramos fuerza, cuando tú a los 3 meses después de un buen programa de ejercicio le demuestras que él ya hace 16 kilogramos, ese paciente todavía mejora mucho más su adherencia y cumplimiento. Esos serían básicamente los dos. Hay muchos otros estudios en curso, viene ecografía muscular de cuádriceps, vienen estudios de recto y de iliopsoas que también eventualmente el día de mañana podrían llegar a ser útiles para seguimiento. Jorge, nos saludan desde Venezuela y nos hacen una pregunta puntual. En pacientes posmenopáusicas con osteoporosis, ¿recomendadas terapias de reemplazo hormonal para pacientes con osteosarcopenia? Yo sigo diciendo que para la mujer sintomática de recién inicio de la menopausia, la mejor terapia es la terapia de reemplazo hormonal. No solamente pienso en el hueso, sino también en su salud sexual, su salud cardiovascular y por lo tanto es la primera herramienta en una paciente sintomática de climaterio para tratarlas. Respuesta sí, por supuesto que sí. Nos hace un comentario, Claudia, sobre pareciera que la sarcopenia solo ocurre en adultos muy mayores. ¿Qué hacer con la sarcopenia esa que vemos nosotros secundaria en población joven e infantil? O en lo que están denominando como sarcopenia aguda. ¿Creen ustedes que eso existe? Claudia, algo sobre sarcopenia en pacientes jóvenes e infantiles que nosotros vemos con relativa frecuencia. Sí, lo que mencionábamos al comienzo, es posible que ocurra, claro, porque se puede producir también ese deterioro en la fibra muscular y en la calidad ósea. Entonces, depende del momento de edad del paciente, vamos a hacer estrategias de prevención o estrategias de tratamiento, fortalecimiento muscular, ejercicios de fuerza, si el paciente tiene alguna condición que lo predispone a tenerlo, independientemente de la edad. Voy a hacerme una autopregunta, esta me gusta a mí, entonces yo puedo seleccionar preguntas para mí mismo. Prevención primaria secundaria con ivandronato versus esquema saludable y los anabólicos en cáncer de próstata. Una gran cantidad de mis pacientes, por ser ortopedista oncólogo, son pacientes de cáncer de próstata y cáncer de seno. Y los pacientes con cáncer de próstata claramente llegan mucho más allá de pensar en enfermedad metastásica con problemas de fragilidad osteomuscular. Los anabólicos, lamentablemente los que tenemos como anabólicos puros que son teriparatide, tienen una proscripción, no se deben utilizar en pacientes con cáncer o con antecedente de cáncer, entonces no se usan anabólicos en pacientes de cáncer de próstata. Puede haber un cambio frente a un nuevo medicamento que es romosozumab para mejorar la condición de estos pacientes. Ivandronato, preferimos en pacientes con antecedente de cáncer o cáncer utilizar antirresortivos más potentes. Tenemos en la cabeza siempre ácido zoledrónico versus denosumab, mucho más allá que el ivandronato para la prevención específicamente en pacientes con cáncer. Creo que compartimos más o menos esa opinión todos los que estamos aquí para esa respuesta. Nos sigue mandando muchos saludos, pero nos hacen a partir de valores tratando de ser objetivo con el diagnóstico de sarcopenia en pacientes obesos, bajo peso o normopeso. ¿Cómo enfrentar ese reto, Jorge? Ya nos metemos en el capítulo de la sarcoobesidad. La sarcoobesidad es otra patología que es perfectamente podría ser una trilogía, no una pareja, sino un trío. No sé si les gustan los tríos, pero este es un trío que se presenta con alguna frecuencia. Músculo, grasa y hueso. En la Sociedad Colombiana de Endocrinología estamos trabajando fuertemente en el grupo de obesidad para ponernos de acuerdo de cómo hacer el diagnóstico, pero definitivamente cada vez que la grasa invade el músculo, lo está debilitando, está obviamente llevando a que ese músculo por un concepto de estrés oxidativo se atrofie y pierda su funcionalidad. Entonces, totalmente de acuerdo. Si a estos dos le sumo la obesidad, creo que estamos ante un problema mayúsculo. Nos comenta un doctor de México que es ortopedista y nos habla de programas de salud en el adulto mayor
específicamente Claudia, teniendo ya una influencia directiva, ¿cómo podríamos considerar ese tipo de desarrollo de sensibilización en modelos gubernamentales para tener un mayor impacto desde el punto de vista general en la salud, específicamente el adulto mayor y ortopedia? Eso es lo que, para prevenir fracturas más que operarlas. Mira, yo pienso que definitivamente si hacemos equipos multidisciplinarios y multidisciplinarios no solo quiere decir que yo trabaje con Jorge y con Miguel y entonces tengo el Dream Team para poder hacer esto. Yo tengo que unir a esos equipos personas que sepan de economía de la salud, que me enseñen o que como equipo podamos hablar en un lenguaje en el que nos podamos aproximar a los entes gubernamentales, porque pues lo de que el paciente le vaya bien, pues suena muy bonito, pero pues al ente gubernamental eso no le suena así. Pero si dentro de mis aliados tengo una persona que es experta en economía de la salud y que me está ayudando en mi equipo, yo tengo la absoluta seguridad de que va a tener otro impacto las palabras o lo que nosotros queramos hacer frente al sistema de salud y a los entes gubernamentales. Tenemos una audiencia extremadamente generosa, hay muchísimas palabras de aliento y de felicitación dentro de todas estas preguntas. Miguel nos mencionó la vitamina D, perdón, la vitamina B en nutrición muscular. ¿Cómo es la evidencia de esa presencia de vitamina D y si se puede traspolar el conocimiento de geriatría a pacientes de cualquier edad? Sí, claro, digamos cada vez más nosotros nos enfrentamos a condiciones que aceleran el proceso de envejecimiento. La diabetes que se tocó acá es un ejemplo de ellos, el cáncer, la falla cardíaca, son muchas las condiciones que cada vez, en la medida en que tengamos personas más complejas, a más temprana edad, nos vamos a ver enfrentados a cada una de estas condiciones que hoy asumimos que son exclusivas de geriatría. Entonces, lo que hagamos tempranamente en el curso de vida nos va a ayudar. La vitamina B12 es clave también porque integra muchas funciones a nivel neuroconductivo, a nivel cerebral, a nivel de coordinación motora y prevención de caídas, y por eso para nosotros sigue siendo un binomio muy interesante en cuanto a la parte bioquímica. La vitamina B12 y la vitamina D son muy frecuentes las causas que en ambos pacientes ancianos llevan a deficiencia, entonces debemos buscarla también. Porque ya no un trío, sino un cuarteto. Papel de la arginina, de la hidroximetilbutirato y la lisina, no, sigue siendo un trío. Arginina, hidroximetilbutirato y lisina en osteosarcopenia. Podemos meter ahí todos los aminoácidos ramificados y sus metabolitos. Entonces, lo que se está mencionando aquí es eso. Entonces, el más visible es la leucina, pero los otros aminoácidos ramificados y sus metabolitos también tienen evidencia en nutrición de músculo. Claro que sí. Bueno, de verdad ha sido para mí un placer muy grande tener a ustedes en este conversatorio. Nos quedan 5 minutos para terminar y yo quiero, siempre he pensado y les hago una confesión. Yo pienso mucho sobre esa última diapositiva que ponemos algunos eh, y dice mensaje para llevar a casa. A mí el llevar a casa lo veo desde un punto de vista muy relativo. Prefiero dejar lo que quiero dejarle a mis pacientes en los consultorios y en los hospitales y para llevar a casa lo que me dejarían a mí de recomendación. A ustedes tres les quiero pedir en un minuto dos tipos de recomendación. Uno para sus colegas, porque aquí es muy curioso ver que hablamos de osteoporosis, sarcopenia y vemos colegas nuestros que dentro de todo lo que pretendemos que nos cuidemos y que queremos que le recomienda a sus pacientes no lo hacen o no lo hacemos y casi siempre decimos por exceso de trabajo y carencia de tiempo. Y lo otro que le recomiendan ustedes a sus pacientes de manera efectiva para diagnóstico, seguimiento, tratamiento y cambio de calidad de vida en nuestra sarcopenia. Claudia, para los colegas primero y después para los pacientes. Entonces, para los colegas, no olvidar que esto existe, pues es que es una manera de mejorar los desenlaces de los pacientes, hay intervenciones que podemos hacer,
en la cirugía electiva con mayor razón, porque podríamos inclusive preparar al paciente antes de llevarlo a la cirugía electiva y tener un mejor desenlace que el afán de hacer la cirugía sin siquiera ver cómo está la masa muscular del paciente o si se está cayendo o no se está cayendo. Entonces creo que es tenerlo en mente y saber que podemos hacer intervenciones tanto para pacientes de cirugía electiva como para pacientes que tienen fractura por fragilidad. Y para los pacientes mi mensaje sería que en cualquier momento de la vida es importante hacer las intervenciones, no pensar que como ya me caí y ya me fracturé, ya no hay nada que hacer por mí y yo no voy a hacer ejercicio porque esto ya no tiene reversa ni tiene cura, y eso es una creencia a veces reforzada por muchos de nuestros colegas. Entonces para el paciente yo le diría en cualquier momento de su vida o en cualquier circunstancia en que le digan que tiene una osteosarcopenia, hay que adherirse al tratamiento porque se puede mejorar. Gracias, Miguel, para los colegas y después para los pacientes. Para los colegas de todas las profesiones de la salud, que sigamos trabajando en equipo. O sea, los resultados mejores a nivel poblacional e individual siempre se consiguen cuando se suman experiencias, saberes, conocimientos, preferencias y entre todos hacemos un gran trabajo. Entonces, sigámonos integrando en pro de nuestros pacientes. Y para los pacientes, pues, y las personas mayores, lo primero es que nos preocupemos por el envejecimiento desde incluso nuestros 40, 20, 50 años, porque en la forma como hagamos ejercicio y trabajemos por el músculo, la salud cardiovascular, las vacunas, la prevención, todo eso va a redundar en un buen proceso de envejecer y, por supuesto, en minimizar todas estas condiciones que son de riesgo. Jorge, paciente mayor es el que tiene mi edad o un poquito más. Por favor, 10 años. colofón, col- colofón respecto a recomendación a los colegas de nuestra edad o un poco mayores y a los pacientes, por favor. Desde hace 2 años y medio, con ayuda de los laboratorios Novo Nordisk y con Amgen, hemos venido haciendo educación para los médicos, enseñándoles a visualizar el músculo como un órgano endocrino, no solo en diabetes, sino también en osteoporosis. Y es increíble cómo ha sido la receptibilidad de esos médicos cuando uno les enseña a hacer ejercicio de fuerza. Por lo tanto, el mensaje es para ambos. No es solamente yo siempre he dicho que cuando uno hace ejercicio, no solamente debe decir que hace ejercicio, sino parecer que lo está haciendo. Hay muchos colegas que hacen maratón y cuando uno los ve en vestido de baño, uno le da un poquito de lástima. ¿Por qué? Porque se les olvidó que el músculo es fundamental y que solamente se estimula haciendo ejercicio de fuerza. Hagan ejercicio, pero parezcan que lo están haciendo. Ese es mi consejo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Estamos dentro del tiempo. Para mí ha sido de verdad un privilegio tenerlos acá. Se nos pasó el tiempo muy rápido. Tuvimos una audiencia muy agradable, muy amable y muy nutrida. Creo que el mensaje ha sido claro y desde la Asociación Colombiana de Osteoporosis, ACOM, siempre estamos para ustedes. Seguimos construyendo conocimiento, seguimos tratando de apoyar todas las directrices de estos grupos disciplinarios y multidisciplinarios para sacar adelante este tema tan importante en calidad de vida. Y pues tengo que invitarlos sin duda a nuestro próximo Congreso Nacional que vamos a llevar a cabo en septiembre para que por favor nos acompañen. Vamos de manera virtual este año y sería un gusto muy grande tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Muchas gracias al Grupo Distribuna y a la Asociación Colombiana de Osteoporosis por este tiempo. Tengan una feliz noche. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ti Hasta por la luego. moderación. Gracias. Adiós. Estén bien.